La lima se deslizó sobre la superficie grasienta. El sonido era un chirrido sordo, metálico, y entonces, bajo la mugre y la pátina oscura, algo brilló. No era el destello frío del acero, ni el tono cobrizo del bronce. Era un resplandor profundo, cálido, inconfundible. Dejé caer la herramienta, que resonó contra el suelo de piedra con un eco desproporcionado en el silencio del sótano. Mis manos temblaban mientras sostenía aquel pesado engranaje. No heredaba chatarra, estaba heredando una fortuna. Todo había empezado 6 meses antes, en un piso de 50 metros cuadrados en Madrid que olía a desesperación y a café quemado. Mi padre había muerto. Una caída desde un andamio de 6 metros. Un accidente laboral, lo llamaron. Para mí fue el fin del mundo. La pequeña empresa de construcción que habíamos levantado juntos se vino abajo como un castillo de naipes. Los bancos, que antes nos sonreían, ahora solo enviaban cartas con membretes amenazantes. Cada sobreabierto era un nuevo clavo en el ataúd de mi futuro. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, mirando una pila de facturas que sumaban más de lo que ganaría en 10 años. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era el cartero, con una cara de aburrimiento que contrastaba con la urgencia del sobre que me entregaba. Correo certificado. La remitente era una notaría de un pueblo del que no había oído hablar en mi vida. Alto Río, en Aragón. Lo abrí con dedos torpes. El lenguaje era denso, legalista, pero el mensaje era claro. Mi tío abuelo, Julián García, había fallecido. Yo, Leo García, era su único heredero universal. Tenía que presentarme en la notaría para aceptar o repudiar la herencia. Julián. Apenas lo recordaba, una imagen borrosa de un hombre alto y callado durante una visita familiar cuando yo era un niño. Mi padre nunca hablaba mucho de él, solo decía que era peculiar, un solitario. La esperanza es algo peligroso cuando no tienes nada. Es una chispa que puede incendiarte o simplemente consumirse y dejarte más a oscuras que antes. Pero en ese momento, aferrado a esa carta, era lo único que tenía. Vacié mi cuenta bancaria, metí una maleta en mi furgoneta destartalada, la misma que usábamos para la obra, y puse rumbo a Aragón, dejando atrás el ruido de Madrid y el peso de mis deudas, al menos por unas horas. El viaje fue una transición, no solo de kilómetros, sino de mundos. La autopista de 6 carriles se convirtió en una nacional de 2, y luego en una carretera comarcal que serpenteaba entre colinas ocres y campos abandonados. Los carteles que anunciaban polígonos industriales dieron paso a señales oxidadas que apuntaban a pueblos con nombres que sonaban a historia y a olvido. España vaciada. Lo había oído en las noticias, pero verlo era otra cosa. Era un silencio que pesaba, una belleza áspera y melancólica. Alto Río apareció tras una curva, aferrado a la ladera de una montaña. Un puñado de casas de piedra, muchas con los tejados hundidos y las ventanas como cuencas vacías. El GPS me guió por calles tan estrechas que tuve que plegar los retrovisores. Finalmente me indicó que había llegado. La casona de mi tío abuelo Julián no era una casa, era una fortaleza en ruinas. Un edificio de piedra de 2 plantas, antiguo y sólido, pero asediado por el desorden. El jardín frontal era un laberinto de hierros oxidados, motores despiezados, aperos de labranza antiguos y montañas de lo que solo podía describirse como chatarra, un chatarrero. Eso era mi tío abuelo. La esperanza empezó a consumirse. Aparqué la furgoneta y me bajé. El aire era limpio y frío. El único sonido era el del viento silbando entre los pinos. Mientras contemplaba aquel caos, la puerta de la casona se abrió. Un hombre mayor, de unos 70 años, salió al porche. Era alto, enjuto, con la piel curtida por el sol y unos ojos azules increíblemente claros. Vestía una camisa de trabajo y pantalones de pana. A su lado, levantándose con la lentitud de la vejez, estaba un perro enorme, un mastín español de pelaje claro y mirada noble. El hombre me observó acercarme, sin sonreír, pero sin hostilidad. Su mirada era evaluadora. «Leo García», dije, más como una pregunta que como una afirmación. Él asintió lentamente. «Pelayo,
Te estaba esperando. Su voz era grave, con un acento cerrado y profundo. Se lo prometí a Julián. El mastín, que hasta entonces había estado quieto, se acercó a mí. Olfateó mi mano con su nariz húmeda y luego apoyó su cabezota contra mi pierna, un gesto de aceptación que me alivió más de lo que habría admitido. «Este es Sultán», dijo Pelayo. Era el perro de Julián. Ahora es el guardián de la casa. Pelayo me tendió un juego de llaves antiguas, de hierro macizo. «Son tuyas. La casa y todo lo que hay en ella». Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los míos. «Un consejo, muchacho. Julián no era lo que la gente del pueblo pensaba. No juzgues nada de lo que veas aquí por su apariencia». La advertencia flotó en el aire mientras abría la pesada puerta de madera. Si el exterior era caótico, el interior era un museo del desorden. Cada habitación, cada pasillo, estaba abarrotado de objetos, estanterías repletas de piezas mecánicas, cajas llenas de cables, radios antiguas, herramientas de todo tipo. Pero bajo el polvo y el aparente abandono se notaba un orden extraño, una lógica oculta que no podía descifrar. El olor era una mezcla de piedra fría, aceite de motor y el aroma tenue de la madera vieja. Pelayo me guió a través del laberinto hasta una habitación al fondo del pasillo de la planta de arriba. A diferencia del resto de la casa, estaba impecable. La cama estaba hecha con sábanas limpias, una pequeña estufa de leña estaba preparada con astillas y troncos, y el polvo había sido limpiado recientemente. Julián la mantuvo siempre lista, explicó Pelayo. Decía que algún día vendrías. Me dejó solo para que me instalara. La palabra de Pelayo resonaba en mi cabeza. Sobre la mesita de noche, junto a una lámpara con una base de metal extrañamente pesada, había un pequeño objeto de madera. Lo cogí. Era un lobo tallado a mano con una destreza sorprendente. De repente, un recuerdo fugaz, casi perdido. Yo, con 5 o 6 años, en el regazo de un hombre grande y silencioso que me daba una figurita de madera. Mi tío Julián, el único recuerdo que tenía de él. Apreté el lobo en mi mano. Era lo único en esa casa que se sentía verdaderamente mío. Esa noche dormí profundamente, un sueño sin deudas ni preocupaciones, arrullado por el silencio absoluto del campo. A la mañana siguiente me desperté con una nueva determinación. La advertencia de Pelayo, la habitación preparada, el lobo de madera, algo no encajaba con la imagen de un simple chatarrero excéntrico. Decidí empezar por lo que parecía ser su despacho. Era una habitación pequeña, dominada por un escritorio de roble cubierto de papeles y manuales técnicos. En una esquina, apoyado contra la pared, había un rollo de papeles amarillentos. Los desenrollé con cuidado sobre el escritorio. Eran los planos originales de la casona, dibujados a mano con tinta china. Estudié la distribución, familiarizándome con el espacio. Planta baja, cocina, salón, un par de almacenes y la bodega. Mis ojos se detuvieron en esa parte. Había una anotación a lápiz en el margen, con una caligrafía diferente, más reciente. Y luego vi otro plano, más pequeño, metido dentro del rollo principal. Era un plano solo de la bodega, pero con una diferencia crucial. Una sección del muro oeste, marcada con tinta roja, tenía unas medidas distintas. En el plano original era un muro sólido. En este segundo plano mostraba un pequeño espacio detrás. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Dejé los planos y empecé a revisar los cajones del escritorio. En el último, debajo de una pila de facturas de proveedores de metal, encontré un libro de contabilidad, un libro mayor de tapa dura. Lo abrí. No contenía cifras en euros ni pesetas. Eran anotaciones crípticas, una lista de fechas, nombres de objetos y pesos. 15 de enero, 1998. Contrapeso número 4, 12 kilos. Bodega Oeste. 23 de marzo, 1998. Engranaje principal prensa, 18 kilos. Taller. 7 de mayo, 1999. Base lámpara despacho. 9 kilos. Casona. Pasé las páginas. Había cientos de entradas como esa, abarcando más de 20 años. Contrapesos, engranajes, casquillos, ejes, piezas mecánicas y agrícolas.
y junto a muchas de ellas, una ubicación, Bodega Oeste, la misma sección del muro marcada en el plano. Dejé el libro sobre el escritorio y bajé las escaleras de piedra que conducían al sótano. Sultán, que había estado dormitando al sol, se levantó y me siguió. Su presencia era tranquilizadora en la penumbra. La bodega era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Olía a tierra húmeda y a vino avinagrado de barricas olvidadas hacía mucho tiempo. Las paredes eran de piedra irregular y el techo estaba sostenido por gruesos arcos. Guiado por el recuerdo del plano, me dirigí al muro oeste. A primera vista parecía igual que el resto. Piedra antigua, unida con un mortero oscuro y desgastado, pero al fijarme bien noté lo que el plano sugería. Había una sección de unos 2 metros de ancho por 2 de alto, donde el mortero era ligeramente diferente. El color era un poco más claro, la textura menos erosionada. Alguien había tapiado una entrada, y lo había hecho con la intención de que no se notara. Pasé los dedos por las juntas. Era un trabajo experto. Sin los planos jamás lo habría descubierto. Me quedé allí, mirando la pared, con la mente a toda velocidad. ¿Qué había detrás? ¿Por qué lo escondería Julián de esa manera? El libro de contabilidad, los planos, la advertencia de Pelayo, las piezas de un rompecabezas que no entendía empezaban a encajar, formando una imagen extraña y fascinante. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no oí el coche hasta que estuvo casi en la puerta. El sonido de un motor diésel, suave y potente, rompió el silencio del pueblo, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Sultán, a mi lado, levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo y profundo que vibró en mi pecho. Subí las escaleras de la bodega, con el perro pegado a mis talones. A través de la polvorienta ventana del salón, vi un Mercedes negro reluciente aparcado detrás de mi furgoneta. La comparación era casi cómica. De él se bajó un hombre de mi edad, quizás un poco mayor. Vestía un traje a medida de color gris marengo, zapatos italianos que brillaban incluso bajo una fina capa de polvo del camino, y un reloj que probablemente costaba más que mi furgoneta. Era guapo, con el pelo oscuro perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Salió al porche justo cuando yo abría la puerta. Sultán se plantó delante de mí, sin ladrar, pero con el lomo erizado y enseñando sutilmente los dientes. «Leo García, supongo», dijo el hombre, con un tono de voz pulido y urbano. Ignoró por completo al perro. «Soy Álvaro de la Torre, abogado». Extendió una mano que yo no estreché. «¿Qué quiere?», pregunté. Mi voz sonó más seca de lo que pretendía. Álvaro bajó la mano. Su sonrisa no vaciló. «Vengo a hablar de la herencia de Julián García. Represento a los verdaderos herederos de esta propiedad». Fruncí el ceño. «Yo soy el único heredero. Lo dice el testamento». Él soltó una risa condescendiente. «Un testamento que vamos a impugnar, por supuesto. Verás, esta casa originalmente pertenecía a la hermana de Julián, Elvira. Nuestra investigación sugiere que Elvira no estaba en plenas facultades mentales cuando cedió la propiedad a su hermano. Era influenciable. Mi familia, los de la Torre, estamos directamente emparentados con ella y somos los legítimos propietarios. El tribunal estará de acuerdo». Sentí un escalofrío. El nombre de la Torre. No sabía por qué, pero me sonaba ominoso. «No sé de qué me habla», dije, manteniendo la voz firme. «Claro que no», dijo Álvaro, paseando la mirada por la fachada ruinosa y la chatarra del jardín con un gesto de desdén. «Mira, Leo, seamos prácticos. Eres un chico de Madrid, claramente sobrepasado por la situación. Esto es un montón de ruinas y chatarra. El proceso judicial será largo, caro, y lo vas a perder. Te ofrezco un trato, por buena voluntad. Te doy 5.000 euros, ahora mismo. En efectivo, firmas un papel renunciando a tus derechos y te olvidas de este agujero perdido. Puedes volver a tu vida y solucionar tus problemas». La forma en que dijo «problemas» me heló la sangre. Sabía de mis deudas. Había investigado. Esto no era una visita casual, era un ataque calculado. Sultán volvió a gruñir, esta vez más fuerte. Álvaro lo miró con fastidio.
Recordé la advertencia de Pelayo: no juzgues nada por su apariencia. Este lugar, esta herencia, era más de lo que parecía, y este hombre lo sabía. Por eso estaba aquí, por eso me ofrecía una miseria para que me largara. Me erguí, sintiendo una oleada de rabia fría. No me interesa su oferta. Ahora, por favor, váyase de mi propiedad. La sonrisa de Álvaro por fin se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría arrogancia. Como quieras, has tomado una mala decisión. El juzgado se pondrá en contacto. Disfruta de las ruinas mientras puedas. Se dio la vuelta, subió a su Mercedes y se marchó, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Me quedé en el porche, temblando, pero no de miedo, de rabia, de determinación. Álvaro no quería la casa, quería lo que había en ella, lo que Julián había escondido tan cuidadosamente. Volví a entrar, con Sultán pegado a mí como una sombra. Mi mente estaba clara, ya no había dudas. Fui al pequeño almacén junto a la cocina, donde había visto una caja de herramientas. Encontré lo que buscaba, una palanqueta de hierro pesada y fría. Regresé a la bodega. El haz de luz de mi móvil cortaba la oscuridad, iluminando el muro oeste, la pared que ocultaba un secreto. Apoyé la punta de la palanqueta en una de las juntas del mortero nuevo, y con toda la fuerza que la rabia me daba, hice palanca. La piedra se resistió. Golpeé el extremo de la barra con un mazo que encontré cerca. El sonido retumbó en el sótano, una y otra vez. El sudor me empapaba la camiseta, mis músculos gritaban. Era un trabajo brutal, agotador. Después de casi una hora, un trozo de mortero saltó, luego otro. Conseguí introducir la palanqueta más a fondo y apalancar con el peso de todo mi cuerpo. Una de las piedras se movió. Sentí una descarga de adrenalina. Seguí trabajando, abriendo el hueco, quitando ladrillos y piedras uno a uno, creando una abertura en la pared que había estado sellada durante décadas. Finalmente, el agujero fue lo suficientemente grande como para pasar. Al otro lado no había una habitación, sino un pequeño taller oculto. El aire era denso, estancado, olía a metal y a tiempo encerrado. En el centro, sobre un robusto banco de trabajo de madera, había varias piezas mecánicas cubiertas de una capa de grasa y polvo. Y junto a ellas, el libro de contabilidad que había dejado arriba. No, era otro idéntico. Julián tenía un registro duplicado. Mi mirada se posó en una de las piezas, un engranaje pesado del tamaño de un plato. Lo reconocí de una de las entradas del libro. Engranaje principal prensa, 18 kilos. Lo cogí. Pesaba una barbaridad, mucho más de lo que aparentaba. Sobre el banco había varias herramientas. Una de ellas era una lima de metal. Movido por una corazonada, por la suma de todas las pistas y la desesperada necesidad de que todo aquello significara algo, sujeté el engranaje con una mano y cogí la lima con la otra. Empecé a raspar la superficie, quitando la gruesa capa de pátina oscura y mugre solidificada. Al principio, solo salía polvo negro, pero entonces la lima mordió algo más blando bajo la costra. Un surco empezó a abrirse, y de ese surco, bajo la luz de mi móvil, surgió un brillo, un destello amarillo, profundo y cálido, un color que no dejaba lugar a dudas. Dejé caer la lima. El sonido metálico resonó en el pequeño espacio. Mis manos temblaban. Giré el engranaje y la luz incidió sobre la marca brillante. Era oro, oro macizo. Miré a mi alrededor, al resto de las piezas sobre el banco, a las sombras de la bodega que se extendían más allá del agujero en la pared, a las montañas de supuesta chatarra que abarrotaban la casa y el jardín. Y lo comprendí. No estaba heredando chatarra, estaba heredando un tesoro disfrazado, una fortuna incalculable escondida a plena vista. Dejé caer la lima. El sonido metálico resonó en el pequeño espacio. Mis manos temblaban. Giré el engranaje y la luz incidió sobre la marca brillante. Era oro. Oro macizo. Miré a mi alrededor, al resto de las piezas sobre el banco, a las sombras de la bodega que se extendían más allá del agujero en la pared, a las montañas de supuesta chatarra que abarrotaban la casa y el jardín. Y lo comprendí. No estaba heredando chatarra, estaba heredando un tesoro disfrazado,
una fortuna incalculable escondida a plena vista. Salí de allí tropezando, con el pesado engranaje de oro todavía en la mano. Subí las escaleras de la bodega como un autómata, con el corazón martilleando contra mis costillas. Sultán me esperaba arriba, moviendo la cola con cautela, como si sintiera mi estado de shock. Crucé el salón polvoriento, salí al porche y respiré el aire frío de la noche, que no consiguió despejar mi mente. Saqué el móvil. Solo había un número que podía marcar. Pelayo contestó al segundo tono. No le di tiempo a hablar. «Tienes que venir», dije con la voz rota. «La bodega, el muro oeste, tienes que verlo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, grave y tranquila. «No te muevas de ahí. Llego en 10 minutos». Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Me senté en el escalón del porche, con el engranaje sobre mis rodillas, sintiendo su peso imposible. Cuando los faros del viejo Land Rover de Pelayo iluminaron el camino, sentí una oleada de alivio. Aparcó junto a mi furgoneta y se bajó con una agilidad que desmentía su edad. No me hizo preguntas. Su mirada pasó de mi cara pálida al objeto dorado que tenía en el regazo. Asintió para sí, como si confirmara algo que llevaba mucho tiempo esperando. «Vamos dentro», dijo en voz baja. Lo guié en silencio hasta la bodega y a través del agujero en la pared. Iluminó el pequeño taller con una potente linterna. Observó el banco de trabajo, las herramientas, las otras piezas. Luego se giró hacia mí. «Tu tío abuelo Julián», empezó. «Tenía una hermana, Elvira, tu tía abuela». Asentí, recordando el nombre que había mencionado Álvaro de la Torre. Elvira era la dueña original de esta casa, de estas tierras. Era su dote, su herencia familiar. Cuando era joven, se casó con un hombre de una familia poderosa de la provincia, un terrateniente. Se llamaba Ricardo de la Torre. El apellido me golpeó como un puñetazo. Álvaro de la Torre, su abuelo. Ricardo era un monstruo, continuó Pelayo. Y su voz se endureció. Un hombre violento y controlador. Convirtió la vida de Elvira en un infierno. La maltrataba, la humillaba, la aislaba. Nadie en el pueblo se atrevía a decir nada. Los de la Torre tenían mucho poder, muchos amigos. Pelayo se detuvo, su mirada perdida en los recuerdos. Una noche, hace más de 40 años, Elvira se escapó. No se llevó nada más que lo que cabía en una maleta y las joyas que su madre le había dejado. Julián la ayudó, y también otro hombre bueno, el notario del pueblo de entonces, el padre de la notaria actual, de Isabel Gascón, se escondió. Julián la ayudó a vender sus tierras, las que Ricardo no había podido arrebatarle legalmente, y a convertir todo su patrimonio, poco a poco, en algo que Ricardo nunca pudiera encontrar. En algo que pudiera mover y esconder. En oro. Mi mirada se desvió hacia el engranaje. La verdad era tan pesada como el metal que tenía en las manos. Julián dedicó su vida entera a proteger a su hermana y su legado. Se inventó una vida. Se convirtió en el chatarrero excéntrico del pueblo, el loco que acumulaba basura. Era la tapadera perfecta. ¿Quién iba a buscar una fortuna en un montón de chatarra? Fundía el oro aquí, en este taller secreto, y lo convertía en estas piezas: contrapesos para la prensa de aceite, ejes, bases de lámparas, cosas pesadas, feas, sin valor aparente. Vivió y murió como un recluso para que el secreto de Elvira estuviera a salvo. ¿Y Elvira?, pregunté en un susurro. Murió hace unos 15 años, de una enfermedad. Vivió una vida tranquila, anónima, en otro lugar, pero nunca olvidó. Y nunca perdonó. Julián le prometió que su legado no caería en el olvido, ni en las manos de los de la Torre. Y me hizo prometer a mí que te ayudaría a ti a cumplir esa promesa. El chico que vino hoy, Álvaro, es el nieto de Ricardo. Ha crecido escuchando la historia de que a su familia le robaron una fortuna y ha venido a reclamarla. Pasamos el resto de la noche en una especie de trance febril. Con el libro de contabilidad en la mano, recorrimos la casa y los cobertizos como dos arqueólogos descubriendo una tumba perdida. Cada objeto era una revelación. La base de la lámpara de mi mesita de noche, 9 kilos. Un tope para la puerta que parecía un bloque de hierro fundido, 7 kilos.
los 4 contrapesos de una vieja prensa de olivas que estaba en un rincón del jardín, 12 kilos cada uno. Tocábamos las piezas, las levantábamos, sintiendo su peso desproporcionado. La escala de la fortuna era mareante, casi absurda. Cientos de kilos de oro puro, disfrazados de la basura más mundana. El trabajo de toda una vida de miedo, amor y protección. Era el legado de Julián, pero también el grito silencioso de Elvira. Cuando el sol empezaba a clarear por las montañas, estábamos agotados. Nos sentamos en la cocina, con 2 tazas de café humeante. Esto es solo una parte, dijo Pelayo de repente. La parte material. Pero hay algo más importante. Julián me dio esto para ti. Metió la mano en el bolsillo y sacó una llave pequeña y antigua. No era una llave de puerta, era una llave de caja de seguridad. Está en la notaría de Isabel Gascón. Julián la alquiló hace décadas. Dijo que ahí dentro está la verdad. Y la verdad, muchacho, a veces pesa más que el oro. Esa misma mañana fuimos a la plaza del pueblo. La notaría ocupaba la planta baja de un edificio de piedra bien conservado. Al entrar, nos recibió una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño severo y una mirada inteligente y directa tras unas gafas de montura fina. Era Isabel Gascón. Señor García, dijo, con una voz firme y clara. Le estaba esperando. Mi padre me habló mucho de usted, aunque no lo supiera. Y Julián también. Por favor, pasen a mi despacho. Pelayo se quedó en la sala de espera con Sultán, que se tumbó a sus pies como si estuviera en su propia casa. Yo seguí a Isabel a un despacho forrado de libros y archivos. Olía a papel antiguo y a cera de muebles. Mi padre y Julián eran grandes amigos, dijo, sentándose detrás de su imponente escritorio. Lo que hicieron por Elvira fue un acto de una valentía inmensa en aquellos tiempos. Un pacto de honor, un pacto que yo heredé. Julián confió en mí, igual que confió en mi padre. Me pagó durante años un pequeño anticipo para que estuviera preparada para este día, para la llegada de Álvaro de la Torre y para la tuya. Abrió un cajón y sacó la llave que Pelayo me había dado. Acompáñeme, por favor. Me guío, a través de una puerta pesada hasta una cámara acorazada. El aire era frío y quieto. Usó su propia llave y la mía para abrir una de las pequeñas cajas de metal empotradas en la pared. Extrajo una caja metálica y la depositó sobre una mesa en el centro de la sala. Lo que hay aquí dentro es suyo, dijo. Tómese su tiempo, y me dejó solo. Con manos temblorosas levanté la tapa. Dentro, lo primero que vi fue un diario de cuero gastado. Lo abrí. La caligrafía era elegante, pero en algunas páginas los trazos eran erráticos, casi violentos. Era el diario de Elvira. Leí una entrada al azar. Describía con un detalle escalofriante una noche de terror, el dolor de los golpes, el miedo asfixiante. No pude seguir leyendo. Lo cerré, sintiendo un nudo de rabia y pena en la garganta. Debajo del diario había una carpeta. Dentro, documentos amarillentos. Un informe médico que detallaba fracturas de costillas y contusiones graves. Una copia de una denuncia por malos tratos, con un sello de archivado, puesto apenas unos días después de su presentación. La prueba de que Elvira había intentado usar la ley, y la ley le había fallado, comprada por el poder de los de la Torre. Luego, el documento clave. Un acta notarial, firmada por el padre de Isabel, que certificaba la separación de bienes entre Elvira y Ricardo, firmada meses antes de su huida. Legalmente, la fortuna de Elvira era suya, y solo suya. Y junto a él, otro informe médico. Un parte hospitalario que certificaba una histerectomía de urgencia, resultado de una paliza especialmente brutal. Álvaro no podía reclamar ser heredero de un hijo secreto de Elvira, porque Elvira nunca pudo tener más hijos. En el fondo de la caja había una última carta. La letra era tosca, furiosa. Era de Ricardo de la Torre, escrita desde la cárcel años más tarde, donde acabó por otros delitos. Iba dirigida a su hijo, el padre de Álvaro. Hablaba de Elvira como la bruja. Le ordenaba que encontrara el dinero que le había robado y que limpiara el honor de la familia. Caza a la bruja, terminaba la carta,
y recupera lo que es nuestro. Lo entendí todo. La obsesión de Álvaro no era solo codicia, era un mandato familiar, una herencia de odio transmitida de abuelo a padre y de padre a hijo. Salí de la cámara acorazada con la caja en mis manos. Mi pena se había transformado en una rabia fría y afilada. Ya no era el chico asustado de Madrid. Era el custodio de la historia de Elvira. Isabel me miró y asintió, como si supiera exactamente lo que había encontrado y lo que estaba sintiendo. La reclamación de Álvaro es un farol, dijo con calma. Una táctica de intimidación. Se basa en la suposición de que tú eres un joven pobre y afligido que aceptará cualquier miseria por miedo a un litigio. No contaba con que Julián era más inteligente y más paciente. Abrió un archivador sobre su mesa. Estaba lleno de documentos. Durante los últimos 5 años, siguiendo las instrucciones de Julián, he estado recopilando un expediente sobre las prácticas legales de Álvaro de la Torre. Casos como el tuyo, donde intimida a herederos vulnerables para comprar propiedades por debajo de su valor. Tenemos pruebas de fraude, de coacción. Puso la caja de Elvira junto a su archivo. Con esto, dijo, posando una mano sobre la caja, no solo vamos a detenerlo, vamos a destruirlo. La justicia, cuando llega, puede ser rápida y demoledora. La contrademanda que presentó Isabel fue una bomba. El caso de Álvaro fue desestimado con costas y con una nota del juez que hablaba de litigio temerario y de mala fe. La evidencia de la caja de Elvira era irrefutable. Pero fue el archivo de Isabel sobre sus otros casos lo que lo aniquiló. El Colegio de Abogados le abrió un expediente que resultó en su inhabilitación permanente. Las pruebas de fraude llevaron a la Fiscalía a presentar cargos penales. El imperio de arrogancia de Álvaro de la Torre se derrumbó. Lo primero que hice fue coger una pequeña parte del oro, lo suficiente para saldar hasta el último céntimo de las deudas de mi padre, lo suficiente para encargar una lápida de granito para su tumba, con un epitafio que hablaba de su bondad y su esfuerzo. Fue como cerrar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Los meses pasaron. La noticia de la fortuna escondida en la casona del chatarrero nunca salió del despacho de Isabel. Para el mundo, Álvaro de la Torre había caído por sus propias estafas. Con la ayuda de Pelayo, empecé a trabajar en la casa. Vaciamos la chatarra, que fue discretamente sustituida por su valor real. Limpiamos, reparamos, pintamos. La casona, liberada del peso del desorden y el secreto, empezó a respirar de nuevo, pero el oro pesaba en mis manos. No era mío, era el precio del sufrimiento de Elvira y del sacrificio de Julián. No podía simplemente quedármelo. Una tarde, sentado con Pelayo en el porche, viendo el atardecer pintar las montañas de naranja, supe lo que tenía que hacer. Un año después de mi llegada a Alto Río, estaba de pie en la colina que dominaba el pueblo. La casona ya no era gris y ruinosa. Sus paredes de piedra habían sido limpiadas y restauradas, y las contraventanas estaban pintadas de un amarillo vibrante, el color del sol. En el jardín, donde antes se amontonaba la chatarra, ahora había columpios y un pequeño huerto. La primera familia, una mujer y sus 2 hijos pequeños que habían huido de una situación como la de Elvira, llevaba viviendo allí 2 semanas. Estaban a salvo. Pelayo se unió a mí. Estaba tallando otro trozo de madera, con la misma paciencia con la que me había guiado durante todo el año. Sultán, más viejo pero igual de noble, se tumbó a mis pies y apoyó la cabeza en mis botas. La casa ya no era mía. Era la sede de la Fundación El Refugio de Elvira, una organización que habíamos creado para ofrecer refugio, ayuda legal y un nuevo comienzo a víctimas de violencia de género. El oro, el pesado y silencioso oro, se había transformado de nuevo. Ya no era un tesoro escondido, sino una promesa de esperanza. Ya no era el chico perdido y endeudado de Madrid. Aquí, en este pueblo olvidado, había encontrado un propósito mucho más pesado y valioso que todo el oro del mundo. No conocía a Elvira, pero su valentía me había salvado. Y ahora, yo era el guardián de su legado. Un legado que no era de metal, sino de resiliencia, de justicia y de refugio.